Bienvenidos al set de CAF en la COP30, aquí desde Belém do Pará, Brasil, y nos acompaña en esta ocasión Mariano Jabonero. Él es el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Señor secretario, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Y empiezo por preguntarle, ¿cuál es su evaluación a pocos días, a pocas horas en realidad, que termine esta COP30, siendo la OEI coorganizadora de este evento tan grande? ¿Cuáles son estos primeros resultados que podríamos En decir? primer lugar, agradecer una vez más a CAF la oportunidad de colaborar y dar la palabra. Y en segundo, la evaluación, la fecha de este momento es muy positiva. En primer lugar, ha habido un esfuerzo organizativo muy grande, muy fuerte, en todo este proceso que ha sido un éxito logístico de tiempo y creo que es muy importante decir colaboración institucional entre el Gobierno de Brasil y la OEI. Se nos dio una gran confianza y creo que hemos respondido. En segundo lugar, la presencia política ha sido masiva. 160 delegaciones, 50 presidentes y jefes de Estado demuestran que había una convocatoria importante y que había sensibilidad para ello. Y en tercer lugar, la asistencia de público. Preveíamos 60.000 personas y en 2 días ya cubrimos ese objetivo. Estamos ya por encima de las 300.000 personas que han presenciado aquí. Pero creo que el balance es necesariamente positivo. Y al inicio, cuando se anunció Belém do Pará como sede de la COP30, muchas personas se preguntaban, ¿y por qué no Sao Paulo? ¿Por qué no Río? Ciudades que tienen quizás mayor infraestructura, pero ¿por qué hacerlo en el corazón de la selva amazónica? ¿Qué significa eso? Era un reto, y yo creo que además es una decisión política muy justificada. Hacerlo en la Amazonía es hacerlo donde hay que hacerlo, directamente. Hacer una cumbre de clima en París, en Londres o en Nueva York, pues es un lugar ideal, ahí se en un hotel, discuten, hablan, pero creo que aquí es el lugar idóneo. Pero además es que hay otra cuestión que yo pongo de valor. Si la cumbre, si la COP30 es un éxito para la Amazonía, cual es muy importante. En segundo lugar, es un éxito para Brasil. También es muy importante porque es un país diverso con una complejidad especial. Y en tercer lugar, y visto desde hoy, es un éxito para América Latina. Creo que tengamos la voz y una voz potente en el mundo, América Latina, en estos momentos precisamente, creo que es muy importante. ¿Cuáles son los principales desafíos, podríamos enunciar algunos, para su organización, para la OEI, en términos de educación, ciencia, cultura, que emanan de lo que se conversa aquí en la COP30? Nosotros hemos hecho una agenda para la COP, una agenda que llamamos Iberoamérica Viva, y además creo que el nombre es idóneo, demuestra la vitalidad de esta región. Esto demuestra la vitalidad de la región, demuestra también la madurez de la región. Lo que queremos es que el espíritu y lo que es la COP tenga una pervivencia y tenga una sostenibilidad. Y eso es muy fácil que se consiga con una agenda de educación, de ciencia, de cultura y de investigación. Creo que son los elementos que generan compromisos pragmáticos, concretos, que favorecen, digamos, el clima y favorecen a la población. Nuestra agenda está muy centrada en ese sentido porque son aspectos que con ellos podemos hacer que la COP perviva durante tiempo y tenga más contenido y más proyección. Muchos de los países que conforman la Organización de Estados Iberoamericanos son países de la región que son algunos de los más susceptibles a los efectos negativos del cambio climático. Quizás el tema más importante que se trata en esta COP30 es cómo abordar soluciones prontas. ¿Qué puede aportar una organización como CAF para que esto sea posible, en donde tenemos muchos países en común? Yo creo que hay un aspecto importante que lo mencionaba antes, la investigación. Mire usted, la investigación y la ciencia aportan verdad. Y la verdad es irrebatible. Como dicen por ahí, el dato mata el relato. Por completo. Hay quien duda de todo esto. El cambio climático mata, está matando a la gente. Yo creo que ese es un dato muy importante que podemos aportar. Mire usted, esto no es ninguna fantasía. Esto es una realidad demostrada científicamente. Es una especulación. No, yo creo que ese es lo más importante. Y la otra, digamos, es una cuestión política. Tenemos una región muy variable políticamente, más polarizada que nunca. Este tipo de eventos son eventos que provocan capacidad de diálogo y encuentro, aunque se disienta de ellos. Desde hoy hemos combatido desinformación de la COP muy fuertemente, pero era desinformación, eran mentiras y no eran verdades. ¿Y cómo ven los próximos años a venir en relación, en términos de que cómo los resultados de lo que aquí se logre puede hacer que las conversaciones en torno a lo climático y también de las COP de biodiversidad tengan un
componente científico cada vez más fuerte, donde la ciencia realmente dicte lo que la humanidad tiene que hacer. Eso es un proceso, yo creo que todo es un proceso de diálogo y de consensos. Nosotros debemos basar siempre el consenso, digamos, en evidencias, directamente. La OI solemos decir con frecuencia que hay que construir políticas públicas a partir de la evidencia y no de la ocurrencia. Hay muchas ocurrencias por ahí, muy divertidas algunas. Creo que todo eso es construir una agenda de evidencias y además irse marcando pautas y marcando, digamos, momentos y indicadores de cumplimiento, básicamente. No es una cuestión de un día para otro, es un proceso. Yo suelo poner un ejemplo muy gráfico. Hace 30 años nadie se paraba la basura en casa, no había coches eléctricos. Todo eso existe y es una práctica doméstica, personal, porque un día la Asamblea de Naciones Unidas puso en marcha. Y bueno, quizás igualmente de la mano los estados tienen que ir implementando cada vez más acciones más fuertes. Por ejemplo, CAF ha anunciado, el presidente Díaz Granados hace pocos días, desembolso de $40,000 millones en los próximos años para financiar proyectos verdes, para que los estados puedan hacer más de su parte también a nivel de infraestructura, por ejemplo. A nivel de educación, ¿qué se necesita también para fortalecer esto? Yo creo que, bueno, primero quiero reconocer que CAF tiene una postura de liderazgo muy fuerte y creo que está muy bienvenida y muy valorada en la región. Se ha convertido en Banco Verde de América Latina, lo que era, digamos, una frase inicialmente, ahora ya es una realidad asumida por todos. De educación, yo creo que en la práctica de la sostenibilidad pues es una práctica de la escuela, de vivir el día a día con los niños y las niñas y además vincular digamos, todo este mundo de que el planeta es el que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, que tiene que ser por lo menos igual o mejor el que recibimos nosotros. Todo eso es una práctica ya como muy asumida en la escuela. Hoy tenemos un programa en marcha desde hace ya unos años de escuelas sostenibles. Pues participan escuelas de Colombia, de Brasil, de México, es un éxito tremendo y es escuelas que se reconocen porque son escuelas que son muy sostenibles y forman parte de su actividad educativa cotidiana. A partir de la educación se construye casi todo. Y eso no es un lema, es una realidad. Mariano Jabonero, muchísimas gracias, señor secretario. Nos ha acompañado aquí el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, y seguimos con mucho más desde el set de CAF en la COP30 en Belém do Pará, Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias.